implica que hay un montón de gente que antes parecía intocable, que está tras las rejas. Y esto es algo que va más allá de cualquier diferencia política, que va más allá de cualquier grieta. Es algo que tiene que ver con nuestros valores y lo que le tenemos que transmitir a nuestros hijos y a los más jóvenes. ¿Sabe qué, ministro? Hay que dejar actuar a la justicia, ¿eh? Exactamente, es el factor ordenador. Con jueces probos, ¿eh? Exactamente. Sí, con sí. jueces probos Con y jueces, fiscales probos. Sí, probos, sí. Fiscales. ¿Qué vas a decir? No, que acompañando lo que dice el ministro, creo que como ciudadanos también tenemos una gran responsabilidad. Y creo que es cierto que nos acostumbramos a vivir cíclicamente crisis económicas, pero creo que en los últimos años hemos ido viviendo y casi sin darnos cuenta una crisis en los valores, y yo creo que hemos perdido muchos valores y que hacen que no nos escandalicemos con las cosas que deberían escandalizarnos, no nos sublevemos lo suficiente, que no exijamos lo suficiente, bajamos la vara, nos han hecho creer que el que roba pero hace está bien, sí. Que como todos roban bueno, que como todos son iguales, no importa quién votes, va a seguir todo igual, que no importa, como nunca hay justicia, entonces no hagamos nada. Ayer yo escuchaba, estaba el papá de mi hijo en un programa y lo vi. Y uno de los invitados, sinceramente, a mí me produjo mucha tristeza. En este país no pasa nada, nadie va a ir preso, nunca va, digamos, si los familiares de las víctimas de la tragedia de Once hubiéramos pensado de la misma manera, claro, no hubiéramos visto la foto de Debido sentado frente a un tribunal, no tendríamos 21 condenados. Entonces, yo sé que hay cosas que están mal, y uno aspira a que esas cosas cambien, pero no es solamente sentarse y desearlo. Hay que trabajar para eso. A veces se ignora, no se sabe. A veces no se sabe y a veces no se quiere saber. Hoy cuando uno escucha, bueno, por ejemplo, decir que en Once hubo un accidente, yo creo que no es una cuestión de ignorancia o de no querer saber que accidente no hubo, que hubo una tragedia, una masacre, un asesinato, como lo quieran denominar, porque hay responsables, que no lo señalamos nosotros, lo señaló la justicia. La expresidenta dijo que el culpable era el maquinista, ¿no? Claro. De apellido Córdoba, si mal no recuerdo. Marcos Antonio Córdoba. No alcanzó a leer. Y si no frenás y te estrellás, bueno, chiche. La realidad es que una falta de respeto. ¿Lo quieren ver? Lo vemos. Un segundito, por favor. Adelante. Y la tragedia de Once fue algo muy fuerte, muy fuerte. Yo me reuní, después de que eso sucedió, con casi todos los familiares, salvo con 5 familias que no se quisieron reunir conmigo, me reuní con todos. Sí. No les dieron nada. ¿A quién? A las víctimas de Once. No. Indemnización al Estado no les podía dar porque para indemnizar el Estado tiene que ser condenado en juicio para poder indemnizar. Nosotros ayudamos a muchísima gente, le conseguimos trabajo a muchos en ANSES, en PAMI, le solucionamos trabajos de salud, problemas de estudio, pero a muchísima gente. ¿Sé que ahí el Estado tuvo culpa? No. En el caso de Once, no. Mira, eso te quería contar. El padre de una de las víctimas que falleció y que asistió a todas las audiencias, y aparte lo pudimos leer en los diarios, es que el maquinista no accionó el freno al final. El auto, el tren frenó en todas las estaciones antes, en todas las estaciones, las pericias, en fin, la verdad una tragedia terrible, brutal, pero escúchame, Chiche, si vos no frenás y te estrellás, pero el padre de este chico me decía, otro día charlábamos con él sobre este tema, y él me decía que él fue a todas las audiencias, y el maquinista nunca pudo explicar por qué no accionó el freno. Querida, me indigna porque es una mentira tras otra. ¿Se reunió con vos? ¿Se reunió? Conmigo no se reunió. La expresidenta recibió algunos familiares. Yo voy a contar porque a la semana de la tragedia, el primer miércoles, la tragedia fue un miércoles, al primer miércoles los familiares que apenas algunos nos habíamos comunicado a través de teléfono, no nos conocíamos. Decidimos encontrarnos para conocernos frente a la Catedral Metropolitana.
Era de noche, estábamos ahí conociéndonos y a Paolo, el papá de mi hijo, le empieza a sonar el teléfono y era Oscar Parrilli, llamándolo y diciendo que la señora quería que nosotros fuéramos a verla. Nosotros éramos los papás de Lucas, los que hacía tan solo 48 horas habíamos realizado una conferencia de prensa en el Margarita Xirgu pidiendo, digamos, en principio agradeciendo a quienes nos habían acompañado en la búsqueda y diciéndole a la sociedad entera que íbamos por los responsables, no solo de la tragedia, sino de habernos hecho buscar a Lucas durante 60 horas. Insistieron mucho para que fuéramos y nosotros teníamos decidido que no íbamos a ir, pero sí, al conocer otros familiares, supimos que había familias que sí querían ser recibidos. Entonces Paolo le responde a Parrilli: llamen a las familias que quieren ir. Pasó bastante tiempo y empiezan a llamar en grupos a los familiares. Recuerdo que a los familiares los llamaban y me decían: María Luján, me llamaron, ¿qué hago? Lo que quieras, querés ir, andá, no querés ir, no vayas. Fueron con diferentes expectativas. Sé que cuando salían o de Olivos o de la Casa Rosada, donde se los recibió, todos salieron con una gran decepción, con mucho enojo. Ayer, algunas promesas. Ella preguntaba, bueno, ¿qué necesitan? Y ofrecía planes sociales. Ayer en nuestro programa de radio con Mati la tuvimos a Zulma, que es una de las mamás de las víctimas de Carly. Matías Bañato. Sí, con Mati, que tenemos el programa a la mañana. La llevamos a Zulma. Zulma es la mamá de una de las víctimas de Carlitos, de Carly para nosotros. Porque a Zulma la mandó a llamar la expresidente porque Zulma hizo declaraciones en la tele que a ella no le gustaron y entonces la citó. También insistentemente, ¿no? Y para poner en contexto, cuando a Zulma la llaman, por ejemplo, la llama Parrilli y a la quinta vez cuando Zulma accede a ir a la Rosada, Zulma le dice: les paso la dirección de mi casa porque le iban a mandar un auto. No, ya la tenemos. ¿Y con quién va a venir? Con mis dos hijas, le paso la dirección de mi hija, que no vive conmigo. No, ya la tenemos. Estas cuestiones intimidaban a los familiares en su momento. Claro. Cuando la expresidenta le dice: no, Chiche, el Estado no puede indemnizar. Es cierto, el Estado deberá indemnizar cuando salgan las demandas civiles que se han presentado, pero hay que recordar que en el 2012 la señora instruyó a su ministro de Planificación y Transporte, al hoy diputado Devido, para que se presenten como querellantes en la causa. Ellos fueron presentados como querellantes, ellos se presentaron como si fueran víctimas de lo que había sucedido. Después, cuando habla de un papá que va a todas las audiencias, necesito decirlo por respeto a Juan Carlos Alonso, papá de Coqui. Juan Carlos es parte de nuestra familia, de familiares, y es el único padre, el único, Mirta, que ha ido a todas las audiencias del primer juicio. Y no habla con la expresidenta. Así que cuando ella dice que el padre que fue a todas las audiencias... ¿Se refería a él, Alonso? No sé a quién se refería a él. Lo llamativo de la expresidenta es que su fuente de información es un papá... Y un diario. Es un papá y un diario que está bien, puede hablar con los padres, me parece perfecto, y no los fallos judiciales, que tienen tantos condenados por la misma tragedia y que ya se va en un segundo juicio. Entonces, es llamativo que una presidenta que tiene... sabe cómo funciona la justicia, que tiene un montón de problemas personales con la justicia, que hay fallos judiciales, un servicio de información es que bien la fuente, afilado, ¿no? claro, y que la fuente de todo información, esto que cuentas es servicio de información, es todo eso, la dirección y saber todo. Mirta, cuando que el punto de empiezan a información llamar... para la respuesta sea el testimonio de un papá, que está bien, repito, No, está obvio. bien, y no los fallos judiciales que hay en contra de sus propios funcionarios. Nunca dieron ninguna asistencia cuando Chiche le dice, y ella dice: no, Chiche, nosotros dimos ayuda. En el 2014 inicia el juicio
y es el tribunal el que, por insistencia precisamente de una de las querellas que representaba quien hoy es el abogado civil de la señora Fernández de Kirchner, el tribunal ordena al Ejecutivo darle asistencia integral a las víctimas que hasta ese momento, 18 de marzo del 2014, no habían recibido. Ahí Parrilli, 5 de mayo del 2014, publica una solicitada detallando cuáles fueron las ayudas que dieron. Las ayudas que dieron, cuando dice soluciones laborales, hicieron contratos precarizados en el PAMI y en el ANSES. Gente que no tenía derecho a vacaciones, que no tenía ART. El papá, Coqui Alonso tenía a su hermano trabajando en las boleterías del tren Sarmiento en la estación de Once. Y la solución laboral que le dieron fue conseguirle un traslado, en vez de seguir trabajando ahí, lugar donde no iba a poder seguir haciéndolo, trabajar en el PAMI. Pero, digamos, el Estado tenía que responder con todas las herramientas que tenía, no para brindar ayudas discrecionales como lo hicieron. Hubo quienes sí, hubo quienes no. Por ejemplo, obviamente nosotros, quienes no accedían a ir a verla a la señora, no recibían absolutamente nada. Algunos les dieron un subsidio y le hicieron creer que este subsidio era por ser familiar de víctima de la tragedia de Once, cuando es una mentira. Es un subsidio al que accede cualquier argentino por única vez en la vida y para una causa tan puntual como puede ser los gastos de un sepelio, una prótesis. Bueno, a algunos familiares se les entrega ese subsidio de 20.000 pesos. A los 2 meses le estaban mandando cartas documento para que hicieran la rendición de los gastos, cuando muchas veces esos gastos era comprar comida porque el que murió fue el sostén del hogar. El nivel de perversidad y de cinismo que tuvimos que atravesar después de la tragedia genera que cuando uno le escuche con tanta frialdad decir que hicieron todo, que le dieron todo, desconocer un fallo, como dice Mario, es grave para todos. Pero yo ya creo a esta altura que es una provocación, Mirta, que María provoca. Luján, ¿y cuál era la acusación jurídicamente por esto? De los delitos a los que se los condenó, y es el mismo que enfrenta Julio De Vido, es el estrago seguido de muerte, claro, y la administración fraudulenta. Fraude 11 años de fraude al Estado, sí, ¿no? Claro. 11 años de prisión es lo que puede tocarle al exministro. Ambos delitos lo condenaron a Schiavi a 8 años, a Claudio Cirigliano. Ella en esa misma entrevista decía, porque cada vez que se le habla de lo que sucedió y de lo que no puede dejar de reconocerse responsable política, ella mira enfrente. Entonces, ¿quiénes son los de los Panama Papers? ¿Quiénes son los empresarios que lavaron dinero? ¿Amigos de quiénes son? Y yo quiero recordar que los hermanos Cirigliano, que hoy están condenados a 9 años por las 52 muertes de Once, siguieron haciendo negocios con la señora y con su gobierno mucho tiempo más. No les quitó la concesión del tren Sarmiento, pero aparte le dio la distribución de los decodificadores de la TV digital abierta, le dio la distribución de las computadoras de Conectar Igualdad. Todos esos eran negocios que tenían los Cirigliano con la Presidente. ¿Eso continuó? Sí, continuó. Ella nunca le quitó la concesión. Qué barbaridad. Ella sola cuando dice... ¿Vos estuviste en el juicio oral? En casi todas las audiencias. Todas fue Juan Carlos, pero yo fui en muchas. Cuando lo viste sentado Ahora cuando fui a Debido, y ahí estuvimos todos, y lo vamos a ver el miércoles próximo. Se reúnen el miércoles nuevamente. Tiene que volver a ir. Yo le cuento al público, por si no está al tanto, esto tiene un aroma riquísimo. Coman que se enfría. Madre de Lucas Menghini, una de las víctimas de la tragedia de Once. Lucas tenía, cuando ocurrió la tragedia en febrero del 2012, ¿fue, no? Sí. 20 años. Era padre de una chiquita, una nieta, ¿no? Tengo una María nieta. Luján. Y Paolo Menghini, ahora de 9 años, la chiquita. Ahora Paz. Paz.
Es autora del libro Desde mis zapatos, apasionante tu libro, ya lo volví a leer, ya lo presentamos en una oportunidad. Sí. Diario de una madre, con prólogo de Juan José Campanella, los sábados a las 9 por Radio Rivadavia estás, ¿no? Con Mati Bañato. Con Matías Bañato. Y es además profesora de geografía en San Antonio de Padua. Vos sos de Padua, ¿no? Soy de Padua. Y es artesana, tiene una hija, Lara. Aquí estaba leyendo anoche, lo estuve leyendo hasta las 3 de la mañana, estuve leyendo. Porque no había leído la parte donde lo descubren a Lucas en el tren, ¿no? Sí. Después de buscarlo, ¿cuánto? 60 horas. 60 horas. 60 horas, terrible. Sí. Todos nos acordamos de la búsqueda de tu hijo. ¿Recuerdan ustedes, no? Por que lo supuesto. buscaban. Y de la búsqueda de Lucas nos acordamos todos. Desde algún lugar, los que estaban cerca, los estuvieron acompañando. Sí, sí. Y muchos, aunque sea, yo digo, se puede acompañar desde el pensamiento, desde el silencio, desde el estoy rezando en casa por vos. Cada uno elige la manera de poder acompañar. Se sintió, Y se sintió. Se sintió. Y se sintió. A mí me llegaban mensajes de Salta, de Río Turbio. Y yo decía, wow, y pasado el tiempo, y aún hoy a veces me pasa, que alguien guardó el número de teléfono y me escriben. Mirá. Y vos decís, qué loco, porque yo pienso, no sé, muchas veces veo que estamos buscando, nunca se me ocurre, por ejemplo, anotar el número, o si lo anoto después lo pierdo, o lo dejo por ahí. Y me pasaba esto de decir, bueno, esta gente se tomó la molestia, aún estando, no sé, en Catamarca, que saben que Lucas por ahí no iba a estar, de anotar el número, de mandarme un mensaje. Mira vos. Sos de una dignidad enorme. Porque yo la he visto trabajar a ella con otros familiares. Me eligieron para los 3 años de la tragedia de Once con Mónica Gutiérrez en la Plaza de Mayo. Y los vi trabajar. Cuando uno ve el detrás de escena, ¿sí? Como en cualquier programa, en cualquier cosa pública que se haga, y fueron hilvanando un trabajo en equipo. Ellos sabían muy bien lo que quería que pasara. Por eso es muy importante esta foto que vimos esta semana, que no recuerdo el nombre del reportero gráfico, con el ministro, el exministro, perdón, debido fuera de foco, los familiares en un primer plano, en un silencio absoluto. Ahí está la foto. Una foto, un fotón. Porque y él diciendo que también lamentaba mucho el hecho, ¿no? Que también lamentaba la tragedia. El más dolido soy yo, dijo. El más dolido soy yo, dijo. Sí. Y han hecho un trabajo de equipo, con sus diferencias, tirar todos para el mismo lado, porque saben lo que quiere que pase. Quieren que haya justicia, no por sus hijos, porque lamentablemente ya no están, y tuvieron que hacer el duelo, y tuvieron que reponerse, y con eso que les pasó, yo voy a decir una frase que se hace en el campo, hacer de la bosta abono, ¿sí? En el campo se usa mucho y le pido disculpas, pero por favor. Hicieron eso por nosotros, por los que nos están viendo y toman el tren todos los días, el Sarmiento, el Mitre, cualquiera de los pocos trenes que nos quedan, lamentablemente. A mí me admira la dignidad, es cierto, y la entereza de María Luján, porque pensemos, se te muere un hijo en un accidente como tremendo. Podría haberse quedado en su casa llorando, lamentando, y salió a la calle a luchar, a batallar. Se ha hecho famosa, te has hecho famosa, María Luján, pero siempre dentro de tu ámbito, ¿no? Y de tu personalidad, además. Yo te admiro muchísimo. Muchas gracias. Yo creo que obviamente los familiares siempre dijimos, no elegimos lo que nos pasó, pero sí tenemos la posibilidad de elegir qué hacer con eso. Y la verdad es que elegimos. A mí me pasó que me di cuenta que la elección fue en el mismo momento en que recién decíamos, ¿no? Cuando encontramos a Lucas arriba del tren. Yo esos dos casi... Discúlpame, en el libro vos contás que los perros ladraban mucho, ¿no? Buscando un cadáver, buscando un cuerpo. ¿Y vos qué pensabas ahí? ¿Que estaba el cuerpo de Lucas cuando los perros ladraban ahí cerca? Ahí ya supuse que sí, porque ya estábamos, digamos, los perros no habían ido para eso, habían ido para otra cosa, 11, no eran parte del protocolo, que es algo con lo que todavía yo sigo renegando. Creo que se deberían incorporar los perros al protocolo desde el minuto 1
Los perros habían llegado ahí con otro objetivo. Y cuando los oficiales de la federal, digo, mi hija dice, ese de la cámara, ese es Lucas. Ahí subió. Ah, eso contásele. Ahí se van, suben los dos estribos del vagón, miran así, eso está documentado, miran y dicen, sí, está acá, digamos. Pero ahí, como, digamos, para disfrazarla, eso es lo que yo siento, es, bueno, ya que están los perros acá, hagamos la pantomima, que llevamos los perros y los perros identifican un lugar. Nada, esto fue todo una mentira. Yo sabía, el oficial que tiene que venir a decirnos no se anima. Habríamos encontrado un cuerpo, ¿Qué cuerpo? Tendría las características de su hijo. De la ¿Qué mochila, cuerpo? ¿no? Claro, La me mochila decía, también. ¿tendría una mochila? Sí. Bueno, tráeme la mochila, le dije yo. ¿Tendría dentro de la mochila un documento? Bueno, dame el documento, Claro. le decía yo. ¿Qué dice el documento? Decime el nombre. Y no se animaba a decirle. Digo, bueno, entonces dame el documento. Y me dice, no sé si se lo puedo dar, y se va. Y yo sabía, lo que sí quería era que tuviera la valentía de decirme que había encontrado a Lucas y que Lucas estaba arriba del tren. ¿Por qué estaba ahí, Lucas? Porque fue el lugar donde se pudo subir. Porque muchos usuarios usaban, era de uso frecuente la cabina, porque no estaban cerradas, y porque los usuarios jóvenes que podían subir por la ventanilla lo hacían. Se ve en la filmación Lucas intentar subir al cuarto vagón, y se ve que la puerta era como un scrum de rugby, y él mira y ve la cabina desocupada, y aprovecha y se sube, pero ahí viajaban todos los que podían. ¿Él siempre. tomaba el tren diariamente, todos los Sí. días? ¿En Padua lo tomaba? En Padua. Ajá. Y en ese momento, Mirta, cuando Qué terrible. nos confirmamos que estaba Lucas ahí, yo entendí que a partir de ese momento toda mi preocupación tenía que recaer sobre Lara, sobre mi hija, que yo ya por Lucas no podía hacer. Y entonces, a partir de ahí, bueno, soy la responsable de Lara. Eso fue en ese momento, pero hoy siento que cuando empezamos un proceso que puede llegar a la condena de uno de los máximos responsables de que Lara no tenga a su hermana, también lo hago por Lara, porque Lara merece vivir en un país mejor. Seguro. Lara merece vivir en un país donde un funcionario o un empresario corrupto sea enjuiciado y sea condenado y vaya a la cárcel, no al Congreso Nacional. Entonces yo verdad, es elijo cierto. lo que acepto, digamos. ¿Qué los edad tiene familiares Lara? elegimos. Hoy tiene 22, es más grande que Es más su grande hermano. que- Eso fue duro. Y hay algo, Mirta, que no nos puede seguir pasando, Sí. y es los que hemos estado en varias tragedias, en mi caso trabajando, es ese paréntesis de tiempo en el no saber qué pasó con mi hijo, mi hija, mi papá, mi pareja, mi compañero de trabajo. Ese Hoy se desesperado. cumplen 2 meses de lo de Santiago De Maldonado. Santiago Maldonado. Ella vivió ese paréntesis Sí, de sí, tiempo. Hay muchas mamás y muchos Pensemos papás. en la madre de Maldonado. Tremendo. Yo todo el tiempo digo, hay que pensar en esta señora. Ese es un, ella lo sabe mejor que yo debo preguntártelo. Es un momento espantoso porque es la incertidumbre total. Yo lo viví ahora en México, en el mientras tanto, están entre los escombros, están vivos, están muertos, Sí, sí. estaban. Ese periodo de tiempo, que en algunos Es una casos es angustia. indefinido y en otros, para las Yo no víctimas de la sé dictadura, ha cómo sido lo harían. eterno. Yo no sé cómo Es lo tremendo. harían. Yo admiro, digo, yo me pregunto porque por ahí no sé si lo puedo explicar, pero cuando yo, como fueron 60 horas, yo no dormí, yo no comí, pero sé que fueron 60 horas. Sé que si hubieran sido 60 días, en algún momento me tendría que haber acostado a dormir y no sé si hubiera sido capaz de hacerlo. O sentarme a comer. ¿Tu nietita Y no vive sé. con vos? No, vive con su Está con la mamá. mamá, claro, claro. Pero la ¿Se incertidumbre... parece al padre? ¿Se parece algo? En el carácter, en los gestos, Sí. físicamente es más parecida a su mamá. Es preciosa, sí tiene cosas de su papá, por ahí más en el carácter.
¿Dónde se reunían ellos? ¿En un lugar de Padua, los chicos, los muchachos? Casa Frida, en una casa. Casa Frida, Casa sí, Frida. Sí. ¿Y qué hacía música allí? Lucas era músico y bueno, en Casa Frida había de todo, ¿no? Música, ¿Pero abierto para el público? Sí, era abierto, era abierto. Hacían ferias americanas, recitales, cine Casa al aire libre, una casa muy, muy grande que está, bueno, cerca de mi casa. Era un muchacho muy alegre, ¿no? Sí, sí. Obviamente, bueno, fue papá a los 16. Qué chico, un niño, sí. Un adolescente. Sí, yo creo que en algún punto él sabía que, no sé, que no podía perder el tiempo porque... ¿Y la mamá de la chiquita también, muy jovencita? Sí, era más grande. Era más grande que él. Un año. Bueno, nada. 17 años. Nada, nada. Muy chicos. Pero vos sabés que... muy responsable. Lucas corrió para subirse a ese tren, para no llegar tarde al trabajo. Y solo trabajaba porque tenía una hija, porque si no, él se hubiera arreglado con su música, Totalmente. Digamos, no era un tipo consumista, digamos, para nada. Y fue un papá muy responsable, muy, muy presente. Y uno lo ve qué increíble, hoy con Paz, porque Paz hoy tiene más años sin su papá que los que compartió con él, y sin embargo lo tiene muy presente. Se acuerda de lo que compartían, de lo que hacían juntos. ¿Sabés qué es lo que molesta de toda esta tragedia? Es que se podría haber evitado. Tal cual. Se podría haber evitado. De hecho, los maquinistas dicen que hacía tiempo que ellos estaban diciendo que... Sí, reclamaban, trenes... es cierto. Claro, que había reclamos. Sí, sí. Los trabajadores ferroviarios, porque bueno, acá y retomando lo que hablábamos de los sindicalistas, ¿no? Tenemos, porque bueno, recordemos Pedraza también preso por el asesinato de Mariano Ferreira, pero bueno, destaquemos el trabajo de El Pollo, de Rubén Sobrero, que ha denunciado cada una digamos, y ha sido la voz que advertía que esta tragedia podía sucederse. El no escuchar a los trabajadores, es el no escuchar a los usuarios. Bueno, hubo informes de la Auditoría General de la Nación. ¿Sabes qué? La negligencia es un delito. Esto es negligencia. Sí, pero hubo atrás digamos, una desidia y una mezquindad y una avaricia. La plata estaba. Nosotros... el miércoles, cuando se lee la elevación a juicio contra Julio Devido, una de los fragmentos de la elevación es las transcripciones de radio de los maquinistas de los días anteriores, previos a la tragedia, y de 2 días después. Y todo lo que se escucha eran transcripciones de las radios, los maquinistas diciendo: este tren no frena, este tren no tiene freno, este tren no te lo sigo, este tren te lo dejo, que me lo revisen. Claro. El freno largo, que es lo que tenía el Chapa 16, decidieron ni siquiera reportarlo como una falla, porque como todos los trenes tenían ese inconveniente, ya ni siquiera se registraba como falla. Y lo que quedó probado, que la expresidenta hablaba de las pericias lo que demuestran... ¿Frenaban todas las estaciones? No, en Floresta se pasó 8 metros de la estación. En La Plata estaba, tan solo con el 3% del dinero que se le entregó a los hermanos Sirigliano, hubiera alcanzado para que cada formación de la línea Sarmiento tuviera un compresor nuevo, y un compresor nuevo le hubiera permitido tener un sistema de frenado más seguro. Los siriglianos tienen la línea de ómnibus, ¿no? También los micros de toda la ciudad. Muchas empresas. A través del grupo Plaza tienen cantidad. Cuando y vean tienen en el interior. Microplaza es de los siriglianos. Y en Miami. También en Miami. Sí, y también en Miami. Y hubo momentos donde había acuerdos entre aerolíneas y la empresa de, no me acuerdo el nombre, que tiene Sirigliano en Estados Unidos. Uno juntaba puntos en un lado y los canjeaba en el otro. Un tiempo en el que además nos pintaban que vivíamos en Disney a través de la cadena nacional de radio y televisión, 2, 3 y hasta 4 y 5 veces por semana, funcionarios que no respondían preguntas de los periodistas, que nunca aceptaron preguntas de los periodistas, y muchos de ellos, hoy candidatos que dieron un paso al costado, salen a reconocer cosas que en su momento
se callaron la boca. Da nombres. Randazzo, por ejemplo. Randazzo es un En las personaje últimas horas, nefasto. Randazzo es lamentable, es triste. A mí me duele decirlo. Fue ministro de Transporte. Claro, Fue de ministro Transporte. del Interior Del Interior y durante de muchos Transporte, años y Después en de la Transporte. última etapa es ministro de Transporte. Sí. Ahora, Estaban ahí hace hoy adentro. una campaña, hace hoy una campaña con una revolución ferroviaria que no fue, ¿sí? Que aparte fue una compra, digamos, de trenes a China como para salir a hacer algo después de la tragedia. Y a Portugal. Esos fueron anteriores y por eso están Compraron trenes a procesados. Portugal, sí. Sí. Que nunca se usaron. No, están vinieron tirados por chatarra. todos lados. Por Era esa esa- causa era es que chatarra, Jaime sí. está Y preso. los de España Se también. pagó una fortuna ahí. Una fortuna. Los de pagó. España también. Los que España compró también. Randazzo son los que Parramadas están en- funcionando hoy, Sí. que son de China. Ahora, un tren Sarmiento, hoy, nuevo, de Moreno a 11, demora 1 hora y media. Cuando los viejos Toshiba del año 60 demoraban tan solo 1 hora. ¿Por qué? Porque no renovó vías, tal cual dijo el ministro revolucionario, porque no cambió durmientes, los durmientos que puso se rompieron porque los importó también de China y estaban mal hechos, porque no cambió el señalamiento. Yo ayer leí declaraciones de Randazzo diciendo que puso frenos, los frenos automáticos en la línea Sarmiento, lo que es mentira. Lo hubiera hecho y hubiera evitado los 3 muertos que tuvo en la tragedia de Castelar durante su gestión. Es cierto, sí. Y lo que son los talleres ferroviarios hoy. Yo hace poco Desmantela. estuve en provincia de Buenos Aires cuando estaba con la investigación del avión que había caído en el Delta, que tuve que ir a Bragado y a Lincoln. Me dijeron que muy cerquita estaba Mechita, que es un pueblo Ah, Mechita, ferroviario. sí, sí, sí. Entonces, Sí, cuando estaba yendo de un lugar al otro, de Bragado a Lincoln, le digo a mi camarógrafo, Jorge Sandoval también, que es siempre me hace la pata en todas las locuras, le digo, vamos hasta Mechita porque me dijeron que los talleres ferroviarios están parados, que no hay nada. Nos fuimos hasta Mechita, un pueblo ferroviario que en su momento fue un pueblo de esplendor, porque los talleres daban muchísimo Como trabajo. Como Tafí Viejo. Exactamente, en Tucumán. Y los empleados ferroviarios, los que quedan, esto me lo contaron ellos, Sí. no es que estuve con ellos, Sí. hablé con ellos, fichan a la mañana, se quedan todo el día cumpliendo el horario sin hacer nada y después se van. Que esto también es responsabilidad del gobierno de la provincia. Sin duda, sí, sí, Entonces, sí, digamos, sí. ya cambió la administración, ¿qué van a hacer con eso? Pero es lamentable y están los trenes todos parados, algunos de ellos los trenes de España que vinieron, que los trajo Jaime. Los de España y Portugal eran chatarra. Sí, eran chatarra. Llegaron ya acá, uno ve ahora las fotos y se imagina que están hechos... Están arrumbados en algún Claro, pero lugar, se ¿no? imagina Están- que, se los que puede quedaron ver, ¿eh? así, pero no, No sé, así están en los Lomas, ¿dónde generamos. están en Lomas, no sé exactamente. No, pero no en sé si Zamora, estarán no sé cerca de dónde los están. de San Martín. la verdad no. Hay allí cuestiones que tienen que ver con cómo se manejó el tema ferroviario a partir de la célebre frase de ramal que para, ramal que se cierra. Eso lo dijo Menem. En esa época, cuando se producen estas privatizaciones a la Menem, con empresarios de estas características y otros, se forma Ferrobaires en la provincia, una decisión política del gobernador de ese entonces. Y cuando, al menor atisbo de un accidente ferroviario, la gobernadora decidió parar Ferrobaires, trabajamos un acuerdo con el Ministerio de Transporte de Nación, que tiene un plan de transporte a nivel nacional, y gracias a ese acuerdo con el ministro Dietrich, Ferrobaires volvió a funcionar con 3 frecuencias diarias a Bahía Blanca, a Junín, volvió el tren a Mar del Plata, se cambiaron todos los durmientes del señor Randazzo, Pero el de Mar del Plata no se soluciona, ¿eh? y volvió a parar en 12 Ese. estaciones. Yo viajé hace poquito en el de Mar y le del Plata. devuelve la vida a 12 estaciones intermedias que habían perdido lo que significa. Los durmientes eran de cemento, Sí. los que pusieron Hormigón. para Mar De del hormigón. Plata. De hormigón, exactamente. Muchos los importamos, que eso también, no se puede creer que nuestro país tenga que importar durmientes de Ahora, ayer hormigón. leí que el ministro Dietrich anunció que va a invertir una cantidad enorme, no me 2.000 acuerdo, los millones millones de dólares para comprar vagones nuevos, ¿no? Para que la gente viaje bien. La gente no puede viajar como animales, basta ya, Dios mío, basta. No existe en ninguna parte del mundo esto. Te hablan de los trenes de España, de Italia, de Francia, uno dice, pero Dios mío, ¿y aquí qué pasa?
¿Y cuántas horas se va a Mar del Plata? ¿Cuánto tardaste vos? Y tardé, a mí, yo estoy contenta, me gustó el viaje, tardé unas 7 horas, pero sí pude ver esto que decía el ministro. Mucha gente subía en una estación intermedia, bajaba en la otra. Eso es bueno. Eso me pareció... Eso es bueno. Piola, que ellos bajaban, subían en Bedia, bajaban en Chascomús, digo, esto... Eso yo es que vivo positivo. en Padua, si me voy en micro, tardo mucho más a Mar del Plata. Porque no sé con qué se puede comparar. Digo, está bien, si lo comparo al que tiene la comodidad de agarrar su auto y agarrar autopista, bueno, tiene 3 horas. Pero si estamos hablando de transporte público, para mí que vivo a 30 kilómetros de la capital, ir a Mar del Plata son 7, 8 horas en el micro. Así que no me pareció que tardara mucho. Sí me pareció muy buena la atención. Me pareció que hay que trabajar un poco en algunas de las estaciones, sobre todo en aquellas que estamos llegando cuando es de noche, que no se ve nada de nada. Pero muy buena la atención, Qué bien. Los los vagones, la comodidad, todo eso me... No los dejo comer, porque el ministro ha comido muy bien, pero... Bueno, eso tiene que ver también con el peso de cada uno, ¿no? He observado vuestro